Bien, estamos con Alejandro Montoya, candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Popular. Entonces, Jano, tú regresas al país, hombre todavía joven aún, digamos, y nos sorprendes con tu entusiasmo y tu decisión de candidatear. ¿Qué te motiva a candidatear a la presidencia de Acción Popular? Varias cosas. La primera de ellas es que como peruano y haber participado en política hay un compromiso personal con tratar de todo lo que has aprendido en tu vida, la experiencia, volcarla en algo que puede ser una propuesta para el país. Como te decía anteriormente, encontré un país en el cual la gente no tenía idea de por quién votar, pero no solo eso, sino que los gobiernos, los gobernantes no están al servicio del país, de los ciudadanos. Es a la inversa, una especie de que el ciudadano está al servicio del gobierno. Y lo digo porque en todas las esferas se ve en la esfera policial, en donde el policía se siente la ley, lo veo en la esfera del transporte, donde existen códigos no para orientar y guiar un buen tránsito, sino para castigar. Tienes organismos como el ente que recauda los recursos y los ingresos y califica a los contribuyentes como buen contribuyente, y los otros que todavía no han demostrado eso no lo son, o sea que nacen como malos y después se vuelven buenos en el camino. O sea, lo que quiero decir es que hay una impresión de parte del gobierno de que el peruano no es una persona honesta, que hay algunos deshonestos y por ellos todos los demás tenemos que recibir un calificativo de que primero pórtate bien para después darte. Cuando uno va a una oficina pública le hacen sentir que uno está recibiendo un favor. Cuando uno cruza la pista, el auto tiene preferencia sobre el peatón. O sea, hay una serie de valores que están trastornados. Cuando a alguien le ponen una papeleta, por citar algo muy simple, ¿a dónde recurre? No hay un juez de tránsito que sea imparcial, sino recurre a la misma entidad que es la recaudadora de los recursos. Entonces hay una serie de factores que me obligan a tener que decir, señores, el peruano tiene derechos y el peruano es una persona a la cual nosotros le tenemos que rendir todos sus reconocimientos. Y de ahí nace una serie de factores que se desarrollan en lo siguiente, por ejemplo. No sabe quién es su congresista. Elegimos dentro de una masa a congresistas que representan no necesariamente al pueblo, sino a un grupo de pueblos, un grupo de ciudadanos que están unidos en algunos sectores. Es de ahí donde hice un trabajo que dividí al país en 120 distritos electorales, y para que veas algunos ejemplos, por ejemplo te voy a dejar esto, porque aquí en Lima, generalmente la mayoría de los 36 congresistas de Lima, no todos vienen de todos los distritos de Lima. Vienen muchas veces, yo creo que están concentrados en los distritos donde hay mayor... Los Flores, San Isidro y Surco. Y La Molina, quizás. Y La Molina. Sin embargo, aquí tú ves que a San Juan de Lurigancho, por ejemplo, le corresponderían 4. No es que tú has de elegir población. 4, por población. Entonces, cada 250.000 ciudadanos que están en una zona geográfica unidas, a eso le corresponde un representante. Hay una crisis de representación. La representación es injusta en el Perú. Al día siguiente que lo eliges al congresista se divorcia el pueblo del Congreso. Y no solo eso, sino que vas al Congreso a hablar con alguien y lo encuentras de entre rejas. Entonces es un poco como que la casa que se supone es donde debe recibir al ciudadano está en rejas. Y déjame decirte una cosa. Por ejemplo, los congresistas y muchos funcionarios públicos ahora se manejan siempre con asesores de prensa. Tienen un presupuesto destinado a asesores de prensa que les manejan sus relaciones con los medios de comunicación para que salgan. Eso no ocurría en los años 80, en que ustedes, gente de izquierda, de centro, de Acción Popular, no había eso. Ahora, digamos, el marketing político manda y el congresista se olvida de su compromiso con el elector, ¿no? Es que no tiene el elector es una masa amorfa que no sabe a quién representa, también desde el otro lado del congresista. Entonces yo creo que de esta forma, si este congresista en lugar de tener su oficina impenetrable en el Congreso, lo va a tener en la zona del distrito donde fue elegido. Y también hay la revocatoria en la cual, si el 30% de la población donde fue elegido, entonces tú vas a elegir a una sola persona, vas a elegir a ese representante que te está realmente representando. Ese es un aspecto. El otro aspecto es, Lima se convirtió en el Perú, y yo digo, Lima no es el Perú. Y digo esto porque toda la recaudación, todos los recursos naturales que hay en el país vienen a Lima. Y Lima voltea y dice, a ver, voy a dar una limosna que el gobierno le llama canon, y yo le digo limosna porque depende cuánto el gobierno central decida darle a las regiones. Pero no le da autonomía fiscal de ingresos y egresos. Y después cuestiona que no tiene capacidad de gasto, cuando si no cuenta con un presupuesto a mediano o largo plazo en la cual pueda hacer proyectos, en la cual pueda contratar técnicos con mejores sueldos, honorarios para que con sus recursos él puede estar en la capacidad de jalar a los provincianos que se vinieron a Lima,
a manejar el país, pero que a veces ya se olvidan. ¿Por qué vinieron a Lima? Por buscar un mejor porvenir para su familia y para ellos mismos. Entonces, tenemos que hacer que la migración regrese a las regiones, pero no en las regiones como han sido concebidas, que lo único que lograron fue departamentos 24 regiones. Y se encontraron con problemas con el Callao, que tiene alcalde provincial y tiene presidente de región, no sé cuáles serán sus jurisdicciones. Pero yo creo que si al país lo podemos dividir en 9 a 10 macroregiones, pero que además esa unión de esos pueblos sea una unión voluntaria, en que los pueblos digan, mira, nos conviene juntarnos porque vamos a tener autonomía, porque ya no vamos a depender a Lima, vamos más bien nosotros a contribuir con un canon hacia Lima, mediante los impuestos de nuestros ciudadanos de la región. Las regiones van a estar entonces en capacidad de poder ver su futuro, generar su futuro con su propia gente, contratando personas. También es importante que las regiones puedan manejar una parte de la currícula de su educación, en el sentido de que el 30%, por ejemplo, sea decisión de las regiones, en la cual, por decirte, Cusco, pues en ese 30% incluye el quechua, incluye la variedad de cultivos que hay de maíz, para que un estudiante cuando termine su secundaria salga con un conocimiento de algo de turismo, para que pueda ser él ya un guía turista sin necesidad, pues si quiere perfeccionarse irá a sus clases, pero ya se siente como cusqueño, orgulloso en primer lugar de sus raíces, orgulloso de su historia, orgulloso de sus tradiciones y de lo que está produciendo, es un técnico también. Entonces de esa forma vamos a ir teniendo otro Perú, en la cual las regiones deben desarrollarse por sí solas. Y no quiero hablar mucho, pero quiero mencionar el asunto, por ejemplo, de las municipalidades, ¿no? Hemos visto en esta campaña, todos los candidatos y el pueblo pedía que hablar de la seguridad ciudadana, que era uno de los temas más importantes. Y yo veo que los candidatos y ahora los alcaldes incluso no tienen cómo poder solucionar la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que hacen? Existe la Guardia Civil asignada a Lima o a un distrito, al resto del país, y existe un serenazgo que hay duplicidad en el gasto para poder de una u otra forma garantizar o por lo menos tener una fachada de que estamos dando seguridad, porque al final no tiene autoridad el sereno para poder combatir el crimen, el robo, la inseguridad en las calles. Yo creo que lo más práctico, seamos prácticos, porque ¿para qué tener una Guardia Nacional Civil cuando su labor en algunos casos es distrital, en otros casos va a ser regional y en otros casos nacional? Tengamos una Guardia Civil Nacional que sea una guardia que esté preparada para asistir a las regiones y a los distritos en la medida en que sus guardias distritales o regionales no estén en capacidad de poder afrontar una eventualidad como un levantamiento, como un movimiento terrorista, un grupo narcotráfico. Entonces en este momento el alcalde no puede decirle al policía de la esquina, oiga, mire, combata esto, porque no tiene autoridad. Y ese policía de la esquina quizá está en su día franco con uniforme cuidando un área comercial o una empresa Es privada. una situación absurda que lamentablemente... Entonces uno ve a un policía con uniforme y el policía, si hay un problema que está a 1 metro de él, se voltea porque su misión es cuidar. Entonces uno no sabe si el uniforme está activo o está en su día de descanso. Entonces yo lo que estoy proponiendo, que es lo que vengo divulgando a través de mis visitas en el interior del partido, es que tenemos que tener una policía distrital en la cual el Consejo Distrital convoca concurso y va a nombrar a su jefe de policía, con la misma autoridad que tiene ahora la policía. Pero en que la policía regional ni la nacional tiene que ver en la seguridad de ese distrito, a no ser que le quede un delito o una acción. Un poco como es en Estados Unidos, que se elige... Cada condado tiene su policía. Eligen a su sheriff. Ahora, obviamente que en los inicios, porque esta propuesta no es una propuesta pues de 5 años, es una propuesta para tener un país estable en el tiempo, en la que los cambios de presidentes sean ya de matices, porque cada región se va a gobernar por sí sola. Ya no hay que, si entró un presidente vamos a tener un lado y si entró otro presidente vamos a tener otra situación. De esta forma, si hacemos todos estos cambios en conjunto, vamos a tener un nuevo Perú en la cual la gente va a sentirse orgullosa donde vive, va a sentirse que tiene derechos, va a poder las regiones ser dueñas de sus recursos, y voy más allá, incluso dentro de esos cambios que deben darse, venimos arrastrando unas normas que vienen desde la conquista, en la cual el subsuelo pertenece al que gobierna. En esa época al rey, ahora pertenece al Estado. ¿Y el Estado qué es? El Estado no es más que funcionarios que negocian en nombre del Perú. Yo creo que el subsuelo debe pertenecer al que es dueño de la tierra,
así como es dueño de los aires y así como hay regulaciones para los aires, habrán regulaciones para el subsuelo. Pero ese señor es dueño de eso. ¿En qué se beneficia el país si este señor es dueño? En que el gobierno debe darle la asesoría necesaria para que pueda hacer un buen contrato con aquella empresa extractora o aquella empresa que tiene el conocimiento de cómo mejorar o cómo extraer su riqueza natural. Entonces, es el dueño de esa tierra el que va a negociar. Si es una comunidad, es la comunidad, y la comunidad en todo caso decidirá si negocia o no, si el petróleo, el riqueza o el dinero que le entra es su bienestar. Puede ser que una comunidad, su bienestar sea pues tener una vida pacífica, tener dónde ir a pescar, poder mandar a sus hijos al colegio, y ese es su bienestar. No tenemos nosotros por qué decir eso no es civilización, tenemos que civilizarlos. Hay que respetar las culturas. Yo creo que tenemos que respetar las culturas. Y es así como, digamos, se practica, tengo entendido, en los Estados Unidos y en Canadá, digamos, que son países considerados las mecas del capitalismo. Ahí se respeta, digamos, la propiedad, ¿no es cierto?, de las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Totalmente. Y ellos son dueños del negocio, ¿no es cierto? No puede entrar. Y acá en el Perú nosotros, cuando las comunidades nativas, oriundas, autóctonas reclaman y exigen derechos, los llamamos comunistas, ¿no? Están atentando contra la seguridad del país. Caramba, tanto derecho o más derechos, son dueños. Tanto o más. Vamos a un cortecito, Alejandro Montoya. Sí, seguimos. Y seguimos. Estamos con Alejandro Montoya, candidato a la presidencia por Acción Popular.